El Congreso del Estado de Michoacán tiene ante sí un gran reto. La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional tiene pensado presentar una iniciativa de ley que regule marchas y plantones. La polémica y el debate ha empezado, y es que por un lado existe la iniciativa privada que exige se regulen precisamente estas manifestaciones, mientras que la ciudadanía pide su derecho a tránsito, y sindicatos y asociaciones sociales demandan su derecho a la libertad de expresión. ¡País petrolero y el pueblo sin dinero! ¡País petrolero y el pueblo sin dinero! Este puño va a tirar la reforma laboral. La Dirección de Gobernación en Michoacán reveló que hasta septiembre de 2012, Michoacán superó las marchas efectuadas en todo un año, con 188 por encima de la cifra del 2011 que llegó a las 187 manifestaciones, esto sin contar las que se vivieron en octubre, noviembre y diciembre. En 2010 también se contabilizó un número inferior que el año pasado, el cual alcanzó las 163 marchas y 85 plantones, sobre todo en la capital del estado. Independiente de las pérdidas económicas que tenga el sector empresarial, el sector comercio, el sector servicios y sobre todo el sector turismo, hay que ver la pérdida económica que tiene toda la ciudad, la molestia que se le da por las marchas y plantones a la ciudadanía en general, a los trabajadores cuando quieren venir a trabajar, al turismo cuando quiere salir de los hoteles del centro. O sea, es una afectación muy fuerte, pero además que se ha politizado tanto que daña la imagen de Morelia y de Michoacán, y que también hay que cuantificar las pérdidas económicas al no generar más empleos, al no generar más riqueza e inversiones en Michoacán. Este escenario ha puesto en el debate de la opinión pública la posibilidad de implementar una ley que regule las manifestaciones, pero ¿cuáles serían los alcances de este marco legal? El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María Cázares Solórzano, sostiene que la propuesta debe mantener el respeto irrestricto a los derechos humanos, consagrados en la Constitución de México. En caso contrario, advierte, se verían obligados a impugnar la norma. El Honorable Congreso del Estado pues tenga bien observar estos lineamientos, porque si no sería una ley inconstitucional y no estaríamos en facultades de impugnarla. En la 71 legislatura local, los diputados de la bancada panista presentaron una iniciativa que se mantuvo en la congeladora. Sin embargo, el 7 de febrero resurgirá el debate, pues ese día se presentará ante el Pleno la propuesta del PAN, que ha sido replanteada por Sergio Benítez Suárez y Alfonso Martínez Alcázar, legisladores albiazules. De entrada es una demanda de una gran parte de la ciudadanía, el que se pueda regular el derecho que hay para la libre manifestación. Yo creo que eso es algo que no está peleada una cosa con otra. En este caso, Acción Nacional está presentando una iniciativa en la cual se pretende salvaguardar ambos derechos, tanto el derecho a la manifestación, pero también el derecho que tiene la ciudadanía al libre tránsito, al ejercicio libre de sus actividades comerciales o profesionales, y que en un momento dado se ven afectadas por este tipo de acciones, de marchas, de plantones, que más que estar en contra de la marcha, lo que se trata es de que no obstruya, de que no impida el derecho al libre tránsito, ¿verdad? La propuesta titulada Iniciativa de Ley que regula el derecho de manifestación pública en el estado de Michoacán de Ocampo ya encontró voces a favor y en contra. El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Fidel Calderón Torreblanca, atribuye de entrada obstáculos en el nuevo marco que podrían afectar su constitucionalidad. Se trata de la competencia del legislativo local para legislar en materia constitucional, debido a que se trata de una ley reglamentaria del 9º y 6º artículo del Pacto Federal. En mi opinión personal, debe de tenerse siempre presente para la hora de elaborar el dictamen correspondiente la competencia que en la materia tiene el Congreso del Estado de Michoacán, porque no debemos de perder de vista que las garantías que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incluye garantías que tienen que ver con la libertad de asociación,
con la libertad de expresión, con la libertad de tránsito, etcétera, etcétera, y estas pues son materia del Congreso de la Unión. La ley, que es aún afinada de inicio, contemplaba un libro de registros, la denuncia penal en caso de daños a terceros o proliferar frases contra las autoridades o ir cubierto del rostro. Las sanciones van desde una amonestación hasta el pago de multas e incluso prisión. Para la Comisión Estatal, la ley cruza una línea muy delgada entre el derecho a la libertad de expresión y manifestación consagrado en la Constitución. Nosotros recalcamos que todo aquello que lesione los derechos humanos de las personas, pues estaríamos en contra de ello. Creemos que los insultos que señala la ley o algunas palabras altisonantes no creo que sea motivo de represión, no debe de serlo. Yo creo que eso es una parte que más bien atiende a la ética personal y que en ese sentido incluso está despenalizada en el Código Penal de nuestro Estado. Entonces yo ahí creo que no prosperaría. Respecto al ocultamiento del rostro, me parece que lo debemos de pedir a todo mundo. Si se lo pedimos a alguien que se manifiesta, también debemos de pedírselo a alguien que nos dice protegernos. Entonces, esto debe de ser a luz abierta, vamos a decirlo así. Esa es parte de la libertad que tenemos y en ese sentido no podemos decirle tú no te puedes cubrir y tú sí. Llegar tarde al trabajo, perder un día de escuela, incluso perder el trabajo, son las consecuencias que los ciudadanos consideran ocurren cuando pasan las manifestaciones, las marchas y los bloqueos, y es que muchos de ellos están a favor de que se regulen este tipo de acciones. Creo que urge que se regularice más que todo un reglamento que no se escuchen en las calles, o sea, que haya sanciones, verdaderas sanciones, que el gobierno se ponga estricto. ¿Le ha tocado a usted verse afectado en su trabajo, en sus actividades diarias por estas circunstancias? Sí, a veces por llegadas tardes, porque la ruta se desvían, los camiones se desvían en los combis, entonces de hacer media hora haces una hora, hora y cuarto. Porque es un perdedero de tiempo cuando hay una marcha, un plantón. ¿Desde su óptica se violenta el derecho del libre tránsito de la ciudad? Claro que sí, claro que sí. ¿Usted se ha visto afectado por eso? Muchísimo. Yo soy médico y tengo que trasladarme de un lado a otro y sí es muy problemático. ¿Le ha tocado perder horas de trabajo? Horas de trabajo y pacientes. Pues que la regulen. O sea que yo sí estoy de acuerdo con que la regulen porque pues estorban mucho pues para uno que anda trabajando y hasta para toda la gente, ¿no? Entonces yo imagino que pues ha de ser nomás que los diputados quieran, ¿no? Ellos son los que regulan eso. Para los diputados priistas, la propuesta exige un análisis a fondo y responsable. En la atribución que tenemos los diputados de esta legislatura de recibir esta iniciativa, de turnarla a las comisiones respectivas, de analizarla, de discutirla y de dictaminarla para después presentarla al Pleno y tomar un acuerdo sobre su aprobación o no aprobación, pues la garantía, en tal caso de que se apruebe, pues sería de que se observe esta ley, esta disposición, y quizás derivarla en un reglamento respectivo, pero si nada más es, válgase la expresión, un acuerdo interno, aunque se promulgue, ¿verdad?, si no hay la observancia en el exterior, pues podríamos decir que sería una ley con letra muerta, válgase la expresión. El impulso para presentar una propuesta de ley surge de la demanda de parte de la ciudadanía y la iniciativa privada por las afectaciones económicas derivadas de estos movimientos. En el primer cuadro de Morelia, donde hay más de 3.500 establecimientos formales, se cuentan pérdidas por más de un 30% de sus ventas. Sabemos que en el centro histórico, por decir un cálculo, se venden 12, 14 millones de pesos diarios, y cuando no hay eso, pues bueno, hasta los propios boleros, los propios taxistas bajan sus ingresos en un 30, 40%. O sea, es una afectación muy fuerte, y ya sabemos que, como tú comentabas, el año 2012 fue muy agitado y casi tuvimos 1 o 2 marchas por día en Michoacán. En el ramo turístico también se tienen daños en las reservaciones que se cancelan ante la presencia de plantones. La Costa, APAC
Apatzingán, Morelia y Pátzcuaro han sido las zonas más afectadas por estas movilizaciones sociales. La situación es de que se bloquean las carreteras y se nos bloquean 4 regiones, se bloquea la costa, se bloquea Apatzingán, se bloquea Uruapan, Pátzcuaro y Morelia. Las únicas partes que no se ven afectadas es el país de la Monarca, que tenemos muchas entradas por el Estado de México, y la parte de Zamora, que tenemos por la autopista, pero todas las demás se afectan. Es que aquí el problema es de que lo que le pasa a Morelia repercute en todas las regiones, ¿no? Entonces estamos hablando de que las manifestaciones de tipo social, que nos afectaron muchísimo, nosotros invitamos a que los diputados regulen las marchas y los plantones, que le entremos al tema. Ahorita no es un año electoral, le podemos entrar. ¿Te afecta más la inseguridad o los plantones? No, las manifestaciones sociales. Definitivo, o sea, la inseguridad es un tema que lo vivimos y lo padecemos en todo México, y parece que en Michoacán ahorita el problema no es mayor y no nos está afectando tanto como esto. Es cuestión de percepción. ¿Sí? La percepción de la inseguridad es lo que nos afectaba años anteriores. Hoy nos afecta más las manifestaciones sociales. Juan José Ortega Madrigal, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE de la Corriente Democrática, ha mostrado su sorpresa por el hecho de que diputados quieran retomar el tema e incluso amenazan con echarla abajo. La postura del líder sindical coincide con la bancada del PRD, que están en contra de aprobar cualquier ley que atente contra derechos constitucionales. Como legisladores creo que somos los primeros que tenemos que pugnar porque sean respetados estos derechos que la propia Carta Magna nos señala. ¿El PRD no va a aprobar ninguna iniciativa que atente contra el derecho a la libertad? Definitivamente no, yo creo que es parte de los ejes rectores que tenemos en nuestra agenda legislativa, en nuestros principios, y efectivamente estaríamos en contra de cualquier iniciativa que contravenga estos derechos. Sin embargo, voces como la de la diputada Laura Martínez González señalan que es una demanda ciudadana, ya que las afectaciones al sector turístico van de pérdidas en reservaciones hasta en un 40%. Michoacán, en los últimos 3 fines de semana largos hemos tenido o se ha tenido una reservación de casi el 80%. Y cuando se dan esta serie de situaciones que tienen que ver con bloqueos, con manifestaciones, con tomas de edificios públicos, con incluso secuestros de camiones, se llega a desplomar hasta un 35-40%. Y esto es muy significativo para la industria hotelera, restaurantera, para las rutas que tiene Michoacán. Libertad de expresión, derecho de asociación, así como la libertad de tránsito, son los derechos que están en conflicto. Dichos derechos humanos se encuentran consagrados en la Carta Magna. Ahora, este 7 de febrero, los diputados tendrán que hacer el análisis de la iniciativa de ley presentada por la fracción parlamentaria del Grupo del Partido de Acción Nacional. Para Noticieros, Nuestra Visión, América Juárez Navarro.